Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un placer estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. La invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés, el diezmo de Melquisedec. Hay dos puntos importantes que vamos a abordar en esta lección. En primera instancia, que es el diezmo y el personaje Melquisedec. Todo esto con relación a lo que estamos viendo acerca del generoso y bondadoso hombre llamado Abraham. El diezmo de Melquisedec es el tema que estaremos abordando en el día de hoy dentro del marco de la lección general de esta semana, las raíces de Abraham, tema que estamos abordando con un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento y que se registra en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí en cabina nos place saludar en esta ocasión, como cada día, al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Algunos han preguntado por el pastor Morillo. Había presentado ciertas dificultades en esta semana y presentó su excusa delante de ustedes por no participar en estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Saludos amigos y hermanos que a esta hora nos están sintonizando Radio Amanecer en Estudio por la voluntad del Todopoderoso. Un abrazo en Jesús para cada uno de ustedes. Les invitamos de inmediato para que hablemos con nuestro Dios a través de la oración. Querido Padre, que tu Espíritu Santo nos llene de tu gracia divina en este momento y que nuestras palabras puedan ser sazonadas con sal para que podamos bendecir a aquellos que nos escuchan con tu mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, decíamos en la parte introductoria comentando sobre la porción que hemos de estudiar en este día de la Palabra de Dios en torno a los elementos o las circunstancias que están alrededor de la vida de Abraham. Después de aquella batalla hay un personaje que para muchos ha sido misterioso, ya estudiado incluso en el trimestre pasado sobre el sacerdote, el sumo sacerdote Melquisedec, y vamos a dar detalles, pinceladas sobre dos elementos importantes, el diezmo y quién es este Melquisedec. Cuando hablamos acerca del diezmo que Abraham da a este rey, sacerdote Melquisedec, ¿a qué nos estamos refiriendo? El diezmo significa la 10ª parte de lo que nosotros recibimos o tenemos. Dios en algún momento exige a la humanidad, y el término exigir no es como tiranía, sino más bien como bendición, para que el ser humano pueda reconocer que el dueño absoluto de todo lo que hay es Dios. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, Dios dice que mía es toda la tierra. En el Salmo 24:1 también dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios como creador, como sustentador de todo, entonces le dice a la humanidad que le devuelvan el 10% de lo que recibe para despojarnos de nuestro egoísmo, porque todos tenemos el privilegio de apoyar la obra de la salvación de muchas personas por medio de los diezmos y de las ofrendas que devolvemos a Dios. Interesante. Dentro de el relato bíblico, pues ya tenemos bien claro lo que significa la parte
del diezmo. El relato bíblico, después que Abraham gana la batalla, rescata a su sobrino Lot, y parece como que así de la nada surge un personaje muy interesante. Pero ese personaje tiene un nombre llamado Melquisedec. Es un rey, el rey de Salem y el sacerdote de Dios Altísimo. No participa en la batalla, sin embargo, parece ser que Abraham lo conoce y decide entregar del botín que había obtenido con aquella guerra, donde rescató a su sobrino Lot, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esas son las palabras de Melquisedec para Abraham. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manre, los cuales tomarán su parte. Y aquí, pastor, nos encontramos con este personaje, característica de este personaje. El nombre número 1 es Melquisedec. Reúne la condición de rey de Salem y es sacerdote del Dios Altísimo, y pronuncia una bendición sobre Abraham. Este personaje, que para muchos es un personaje extraño, algunos lo han confundido como con un personaje celestial, algunos dicen que es Jesús preencarnado, otros dicen no sé cuántas cosas, pero la palabra de Dios dice que era un sacerdote del Dios Altísimo y es el rey de Salem. ¿Qué podríamos seguir ampliando sobre este personaje? Este personaje, como usted apuntaba, Pastor Scroggins, ha sido muy discutido, debatido a través de la historia. Muchas personas han dicho hasta que Melquisedec es un ángel. Uh-huh. Otros dicen, como hubo de hecho en las filas de nuestra iglesia, algunos pensadores como Fletcher, William Fletcher, Conradi y Desmond Ford, entre otros, que asignaron papeles sumos sacerdotales en el santuario celestial a Melquisedec. Sin embargo, lo que nosotros vemos es de que fue un personaje histórico real. Número 1, fue un hombre que convivió con Abraham para su época, fue contemporáneo de Abraham. En Génesis 14 lo que está presentando es de que Melquisedec, rey de Salem, la palabra Salem, que significa justicia, de donde más tarde viene Jerusalén, indica de que este hombre era un rey cananeo, fue un rey cananeo para el tiempo de Abraham. Número 2, este hombre, a pesar de ser cananeo, era un sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham así lo llama y lo reconoce. Nos deja ver varias cosas: que fue un personaje histórico real que existió para el tiempo de Abraham, que fue un sacerdote que, a pesar de ser cananeo, era un fiel sacerdote del Dios Altísimo. Y número 3, encontramos específicamente de que Melquisedec no tiene una genealogía definida ni reconocida. No se sabe quiénes fueron sus padres, no se sabe quiénes fueron sus hermanos, no se menciona a ningún pariente de él, ni antes ni después en la Biblia, pero que sí existió, porque la Biblia es un libro de texto y el autor lo que lo está tomando para colocar realmente metafóricamente de que esta es una figura de Cristo, de que el sacerdocio de Cristo, que no pertenecía a la tribu de Leví porque Leví todavía no existía, que no pertenecía a la familia de Aarón porque Aarón todavía no había ni siquiera nacido, es realmente un personaje histórico que existió y que fue un sacerdote del Dios vivo. Pero, pastor, aquí dice que Abraham le da el diezmo de todo el botín.
Nosotros sabemos que, por lo que hemos estudiado, ya básicamente del sacerdocio levítico, que viene de la orden de Aarón, que el diezmo se utilizaba justamente para el sostén del sacerdocio. ¿Hay algún tipo de relación entre este sacerdote y el diezmo que se le da, en este caso a Abraham, para que se sostenga como sacerdocio? ¿O qué tipo de relación hay entre la figura del sacerdocio levítico y este sacerdocio, que aunque no es levítico, pero es un sacerdocio instituido también por Dios para ministrar a las naciones paganas en torno al verdadero conocimiento de Dios? Es muy interesante, pastor, el comentario y a la vez la pregunta, porque lo que estamos mirando es que Abraham los reconoce como un sacerdote legítimo, número uno, y número dos, que Abraham realmente sabía lo que era la práctica del diezmo, de dar el diezmo que se le debía llevar. Lo reconoce como un personaje superior a él en el ámbito espiritual, porque aunque era un extranjero, Abraham le llevó los diezmos. Ya era evidente una institución en el del diezmo. Para ese tiempo no sabemos desde cuándo. Si vemos el contexto de Génesis capítulo 4, nos presenta de que la familia de Adán venía a traer sus ofrendas a la puerta del santuario del Edén, lo que indica de que pareciera ser que desde Adán el diezmo es una práctica, como dice el doctor Sifrin Hall, que él dice que una vez que el hombre pecó, fue sentenciado a ganar su sustento mediante el sudor de su frente. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y que con el peligro de que dijera en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, Dios en realidad entonces lo que hace es que le pide al hombre de que le devuelva el diezmo para que así lo reconozca como Señor y dueño de todo. Y es lo que Abraham estaba haciendo, una obediencia a Dios, llevando el diezmo a una persona indicada. Ahora bien, hoy no hay una persona indicada en la iglesia. Nosotros tenemos una institución, se llama alfolí. El alfolí funciona de esta forma, pastor. El diezmo lo llevamos a la iglesia donde asistimos, pero en la iglesia donde asistimos no se queda un solo centavo de diezmo, sino que la iglesia lo lleva a la cuenta del campo local de la asociación, en este caso, y la asociación es quien se encarga de distribuir de acuerdo a las reglas que hay, los dictámenes que hay de la iglesia acerca del diezmo. Por ejemplo, la asociación envía del diezmo una parte, un 10% a la unión, un 10% a la división, porque esta es una iglesia mundial, no es una iglesia local. Y nosotros, cuando llegamos a la iglesia, nos hacemos parte de esta iglesia mundial. Por lo tanto, es lo que hizo Abraham y queda registrado como una costumbre y un ejemplo más un testimonio para nosotros también hoy. En este sentido, entonces, nosotros, y no tenemos ningún tipo de temor de decirlo, Melquisedec, conforme a lo que estamos estudiando, oficia como sacerdote. Importante destacar también que en este caso, ese sacerdote, que es el rey de Salem, como lo describe la palabra de Dios, la Biblia, sirve pan y vino, una asociación que a menudo implica el uso del jugo de uva recién prensado. Destacar, pastor, que es una de las grandes verdades que enseña la palabra de Dios. Recordamos que el mismo Señor Jesucristo en una ocasión se identificó como el pan que descendió del cielo y dijo a sus seguidores que ese vino representaba su sangre que sería derramada por todo. Reiteramos, el pan que representa a Jesucristo y el vino su sangre. Ese vino no es fermentado, es el jugo de la uva recién prensado. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 13, allí leemos lo siguiente: te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra,
tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres te daría. Y en el libro segundo de las Crónicas, capítulo 31, verso 5, allí se nos dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo abundancia de los diezmos de todas las cosas. Ya estamos hablando en ese tiempo cómo se aplica el principio de dar el diezmo de todas las cosas al Señor, y lo vemos precisamente en el padre Abraham. Linda práctica. El diezmo mismo es instituido por Dios, y de las primicias pues tenía que participar el pueblo con el propósito de llevar lo mejor al Señor. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán, Dios les advirtió que al obtener cierto grado de prosperidad debían ser cuidadosos en no olvidar el diezmar, pastor. Esto lo podemos encontrar en Romanos 1, 19 al 21 y naturalmente el Levítico capítulo 27, versículo 37 al 11. Devolviendo el diezmo, el hombre reconoce que Dios es el dueño y que Él es un mayordomo. Naturalmente, el Señor no necesita el apoyo financiero del hombre. Dios no necesita de que el hombre le dé algo, pastor y estimados amigos. De hecho, en el Salmo 50, los versículos 10 al 12, Dios lo dice claro: si yo tuviera hambre, te pediría a ti. Dios no necesita de eso. Ahora, ¿por qué lo hace? El hombre, particularmente en su estado pecaminoso, tiene una necesidad urgente y constante de recordar que Dios es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y eso lo evidencia entonces el hombre de fe, Abraham, quien viene a dejarnos ese legado de una práctica muy interesante y muy importante para nuestra adoración, de reconocer a Dios como creador. Usted estuvo mencionando, pastor, dos cosas: pan y vino. E hizo una comparación muy importante que de hecho el autor de la guía de estudio la toma también, de el Cristo como el pan de vida y el vino, una representación de su sangre. Es el que suple. Dios suple a la humanidad desde el santuario. Por eso el Salmo 23 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Encontramos que Dios es quien otorga la bendición al ser humano con el pan. Este pan que le ofreció el rey Melquisedec a Abraham era el pan de la guerra, pastor. Lo que comían los soldados cuando iban a la guerra era pan y vino, precisamente. Un pan de trigo que sostenía, que daba fuerza, y un vino que era la uva recién exprimida sin fermentar. Porque usted se imagina los soldados borrachos en el campo de batalla. Era sin fermentar, era un jugo de uva que le daba fuerza, que revitalizaba la fuerza del soldado. Y eso fue lo que hizo Melquisedec, le entregó a Abraham, de manera que Abraham recibe bendiciones y da de las bendiciones que había recibido. Importante recordar también, apreciados hermanos y amigos, con relación a este rey sacerdote Melquisedec, de una nación pagana, es muy llamativo el hecho de que Dios siempre tiene representantes suyos en diferentes naciones, en diferentes tierras. Hay países en el mundo que uno diría, bueno, pero es que ahí no hay nadie, no existe nadie que se encargue de manifestar la presencia de Dios. En tierra de Canaán, Melquisedec es un digno ejemplo de lo que Dios espera de sus hijos donde quiera que están establecidos. En este caso, Dios se encargó en su tiempo de colocar a Melquisedec, quien representó al Señor Jesucristo en persona, para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios.
Quisiéramos citar en este momento un comentario de Elena de White, que el comentario bíblico adventista lo utiliza para hablar acerca de ese personaje. En el tomo 1, allí se nos dice, por la inspiración misma del Espíritu Santo, el comentario bíblico lo recoge de Elena de White, dice: fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec. Entonces señala, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo siempre ha hablado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país, lo alejó de su parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con su propio modelo, deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes, y reiteramos, esto está citado en el comentario bíblico adventista de Ideas de Elena de White en las páginas 1106 y 1107. Podemos ver en ese mismo comentario que usted está haciendo y siguiendo esa misma línea de pensamiento, pastor, de que nosotros no debemos identificar a Melquisedec con Cristo. ¿Por qué? Porque realmente Cristo es preexistente. Él existía mucho antes, porque al decir mucho antes lo estamos limitando a un tiempo en la eternidad pasada. Sin embargo, Jesús existe desde siempre, desde toda la eternidad. Melquisedec hoy no existe, Cristo sí. Melquisedec no existió cuando se hizo la creación, Cristo sí. Ahora, fue un personaje importante que fue tomado como una figura, eso sí, para representar el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel entendía de que el sacerdocio debía de venir de la tribu de Leví. Sin embargo, Dios da el sacerdocio a quien Él quiere. Él se lo dio a Leví cuando se consagró a Dios en el desierto, porque todos los demás adoraron el becerro y la tribu de Leví se mantuvo incólume a Dios. Dios le dio el sacerdocio. Ahora bien, lo que encontramos más adelante es de que Dios también le da el sacerdocio a Cristo, y en el Salmo capítulo 2 encontramos ese decreto. Dios le da un decreto de poner a Cristo como el sacerdote eterno, el sacerdote de nuestra redención. Melquisedec, que no tiene parientes aparentemente registrados en la Biblia, es un tipo, una figura de Cristo, quien aparentemente no tiene el familiar levítico, pero sí es hecho sacerdote por Dios, consagrando así a toda la raza humana. Pastor, si nos vamos a la carta a los Hebreos ya, y nosotros ya estudiamos en el trimestre pasado que esta carta es de autoría de Pablo. Nosotros los adventistas consideramos de esta manera: cuando damos un vistazo a la carta a los Hebreos capítulo 7, para hacer referencia a este Melquisedec, pues el apóstol Pablo da justamente una explicación extraordinaria y hace una similitud de lo que dice el Antiguo Testamento para referirse a este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Dice Pablo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Más aún añade, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y si el apóstol Pablo toma como referencia esto para referirse al personaje Melquisedec, ciertamente nosotros debemos entender que el Génesis y lo que se está escribiendo allí es sencillamente apoyado por los autores del Nuevo Testamento. De manera que al hablar de Melquisedec estamos hablando, como usted bien señalaba, una figura de Cristo, pero si hay algo que nosotros quisiéramos seguir enfatizando, Pastor Veras y amigos, es que
donde aparentemente solamente existe oscuridad, Dios tiene representantes suyos para presentar la palabra de Dios conforme a lo que Él espera de los seres humanos. Y este Melquisedec, que es un sacerdote de Dios de acuerdo a lo que hemos estudiado, pudo representar dignamente al Señor en esas naciones paganas. El nombre de Melquisedec, que significa Rey de Justicia, va en contraposición con los nombres de los reyes cananeos que se habían encontrado. Por ejemplo, el rey de Sodoma, Bera, significa en maldad, y el de Gomorra, Birsa, en iniquidad. Probablemente son apellidos que ellos mismos representaban, porque para los antiguos del cercano oriente el nombre representaba el ser, lo que ellos mismos eran. Es posible que este rey de Sodoma, el mismo rey de Sodoma llamado Bera, y el mismo rey de Gomorra llamado Birsa, posiblemente hayan sido los reyes cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Es probable que hayan sido ellos, y si no fueron ellos, estaban relacionados en la maldad con ellos. Encontramos el paralelismo puesto entre Melquisedec y estos reyes: un rey de justicia, un rey justo, a unos reyes malvados. Cristo es rey de justicia, y la Biblia dice que Él reinaría con justicia, que su reino sería, de hecho, en la profecía de las 70 semanas, en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, dice que Cristo traería la justicia perdurable. Ese Jesús es sencillamente nuestro sacerdote para siempre, como Pablo lo describe en la carta a los Hebreos. Señores, qué importantísima lección acaba de concluir. Y agradeciendo como siempre al Señor porque el Espíritu Santo está presente en la exposición de su palabra, y a ustedes por habernos acompañado. Llegamos al final, y así rápidamente, pastor, si usted fuera tan amable de despedirnos en oración. Por supuesto. Querido Padre Celestial, gracias por permitir una lección tan maravillosa, que podamos ver, número uno, que tú eres el Creador, reconocerte como tal, y que a través de nuestras vidas y de nuestra dadivosidad podamos reconocerlo de verdad, y que tú diste a Jesús un ejemplo de sacerdocio donde obtenemos redención eterna, ese Rey de justicia. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.